Buenas tardes. Es un gusto moderar este encuentro para escuchar distintas opiniones. Cada uno de los expositores tendrá 20 minutos sobre la eficacia material de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene la palabra el doctor Diego García Sayán. Muchas gracias, doctor Fernando Cruz, y muchas gracias a la asociación por invitarnos a compartir algunas reflexiones en esta jornada con ocasión del 20º aniversario. Como lo adelantó el doctor Cruz, la Corte Interamericana se encuentra en este momento en periodo de sesiones y tenemos una agenda intensa, y viernes ustedes saben que es un día en el que siempre hay que concluir con cosas de manera más urgente, de manera que es una lástima que vamos a tener que partir muy rápido, pero siempre poder tener felizmente el privilegio de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas que conocen perfectamente bien, pero que probablemente traducen, además de una perspectiva conceptual, una experiencia institucional y personal. Cuando empezó el sistema interamericano a través de la creación de una corte, con el establecimiento de la misma formalmente aquí en el año 79, lo que prevalecía en la región era una suerte de silente pesimismo, es decir, una corte sin poder de policía, sin facultades coercitivas, dependiendo de la buena voluntad de los estados para comparecer en los procesos y cumplir con las sentencias, difícilmente tendría resultados, ¿no? Y al principio parecía que eso iba a ser así, porque los primeros años la Corte, que ya estaba instalada acá, no tenía casos. Parecía que América y América Latina era el mejor de los mundos, ya que no había quien se quejara ante un Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, y las opiniones consultivas, las primeras que se hicieron, algunas de ellas fueron, si cabe, insinuadas para que se las presentaran a la Corte, y así ocurrió en la década del 80. Es a fines de esa década que se presenta, que se da el primer caso contencioso, la sentencia Velázquez Rodríguez sobre Honduras, y de ahí empezó un proceso con una serie de evoluciones y particularidades que aquí no voy a destacar, pero que nos llevan al presente, a un presente en el que la Corte ha multiplicado su actividad y lo hace año a año. El año pasado, que es el año completo, que fue parte del último informe anual, se dictaron más sentencias que en cualquier otro año, y eso es parte de una evolución creciente. Pero más allá de la estadística, lo más relevante son probablemente dos aspectos cualitativos de particular significación. Primero, la creciente diversificación de materias, de temas, en una Corte que en un inicio estaba muy concentrada en casos vinculados a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos provenientes de autoritarismos o de conflictos internos, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Pero con la evolución de una democracia continental en donde más gente, más sectores adquieren conocimiento y conciencia de que tienen derecho también de presentar sus casos ante el sistema interamericano, hoy día tenemos una variedad de temas que tienen que ver desde asuntos como la fertilización in vitro, el acceso a la información, la discriminación por orientación sexual y muchos asuntos que en la década del 80 hubieran sonado a sutilezas europeas para nuestra truculenta América Latina. Y el segundo aspecto, que tiene que ver más que con la materia, con la calidad, es el punto central que yo quiero comentar en estos breves minutos, que es lo que llamamos la dinámica interacción entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la dinámica de las instituciones judiciales nacionales. Que así como en un inicio se podía extender a nuestras sociedades esta suerte de pesimismo preventivo frente a si la Corte funcionaría o no,
En los sectores judiciales pasaba algo parecido, ¿no? En el sentido, yo estaba en ese momento en actividades de difusión y de divulgación en los países andinos, en América del Sur, y cuando se hablaba de estos temas de una corte que todavía no había dictado sentencias, era un poco, cuidado, ¿no? Este tribunal no vaya a ser que si se pone firme y empieza a sacar los dientes, nos va a quitar atribuciones, responsabilidades y funciones a nosotros, los que somos los mandados por las constituciones nacionales para administrar justicia y no estos señores que están en Costa Rica, ¿no? Entonces, eso dicho así, o de manera menos sutil o mucho más grosera, era lo que se prevalecía en un contexto que aparece como radicalmente distinto de lo que hoy día prevalece en la región. Y quiero simplemente hacer una referencia a recordarles a ustedes lo que ya conocen, que cuál es la estructura central de nuestras sentencias y cómo en ese proceso los sistemas judiciales nacionales juegan un papel fundamental en esta interacción dinámica. Primero, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de manera creciente se alimenta no solamente de su propia jurisprudencia, de la internacional y lo que lógicamente sale de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino se nutre también de la jurisprudencia nacional, porque nos guiamos por el principio que está establecido en el artículo 29 de la Convención Americana, es de preferir la norma interpretativa más favorable para la protección de los derechos humanos, de manera que si en ese desarrollo la Corte encuentra en la jurisprudencia de un tribunal nacional, la Suprema Corte de México, la Sala Cuarta aquí en Costa Rica, el Tribunal Constitucional de Perú o la Corte Constitucional de Colombia, incorpora eso en sus razonamientos. Una sentencia dictada el año pasado en un caso de pueblos indígenas en Ecuador, Sarayacu, la Corte cita como varios de sus fundamentos 10 sentencias y normas internas de países de América Latina, de manera que lo pongo como ejemplo simplemente de esta dinámica de interacción en lo que es la sustancia de las decisiones, que tienen que ver básicamente con dos aspectos, ¿no? Primero, el establecimiento o no de responsabilidad internacional del Estado en los hechos que se han conocido en el respectivo caso, y en segundo lugar, con las reparaciones, ¿no? En lo primero es un asunto que tiene que ver con los hechos, con la representación que haga el Estado y los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana en los procesos, y la Corte determina, como ustedes saben, si hay o no responsabilidad internacional, y si la hay, se fija reparaciones. Y las reparaciones tienen varias características y son, naturalmente, en primer lugar, las reparaciones pecuniarias, y los distintos criterios y las denominaciones pueden variar, pero finalmente es las reparaciones por daño moral o por daño material. En segundo lugar, otro tipo de reparaciones que son simbólicas, que normalmente se plantean especialmente en casos de graves violaciones, que tienen que ver con homenajes a las víctimas, cambio en nombres de alguna escuela o de una calle, de un parque, para conmemorar a las víctimas en general de situaciones de casos colectivos, o atención a través de mecanismos de protección, a través del sistema educativo, becas, salud y otros, ¿no? Pero el tercer ingrediente de reparaciones es acaso el paquete más complejo y rico que se va desarrollando en una dinámica que no tiene precedentes en lo que ha sido la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son desde las medidas de no repetición, que se proyectan muchas veces más allá del caso, establecer lineamientos de organización del Estado que prevengan que situaciones parecidas se puedan repetir, desde asuntos de propiedad de pueblos indígenas, políticas de salud, políticas de no discriminación y otros que implican que no solamente el caso tiene que resolverse, sino hacer cambios en la institucionalidad, en las normas y en las políticas para que una situación parecida no se repita. Y eso tiene que ver también a veces con cambios normativos, e incluso ha habido un caso en donde se cambió una norma de la Constitución del Estado, en un caso de Chile sobre libertad de expresión. Y en cuarto lugar, la última función, que es ahí un espacio central de los tribunales, ¿no? Que es cuando se trata de violaciones
graves de derechos humanos, la necesidad de que haya una investigación y, de ser el caso, una sanción por parte de las autoridades judiciales competentes. En general, y con esto no voy a entrar en muchas especificidades por falta de tiempo, en general el balance de la Corte sobre el cumplimiento de las sentencias es positivo. Las reparaciones económicas en un 80% se encuentran plenamente pagadas, ¿no? Los procesos orientados a generar medidas de no repetición son muy importantes, a veces no se dan con la velocidad que la Corte quisiera, pero los cambios normativos, los cambios institucionales son procesos en marcha que a veces uno quisiera otra velocidad, pero la falta de voluntad no es lo que caracteriza normalmente la reacción de los Estados. Pero es en el área de investigación y sanción en donde a veces hay personas que encuentran asidero para alimentar el escepticismo distinto que había hace 20 o 30 años y decir, bueno, cuando se encarga cosas al Poder Ejecutivo más o menos funciona porque ellos total tienen la relación directa con la Corte, pero cuando eso se encarga para procesos de investigación y sanción, eso no es así, ¿no? Yo no niego que hay muchos casos en que efectivamente esa conclusión es factible. Hay muchos casos que son muy antiguos, de violaciones de derechos humanos ocurridas en los 70, en los 80, en donde aún existiendo toda la voluntad institucional, reconstruir los hechos, las pericias, tener los testigos, son elementos sumamente difíciles y a veces no se puede ocultar, uno no encuentra mucho entusiasmo institucional a veces de situaciones que tienen un efecto casi telúrico en los temas que estarían de por medio. Sin embargo, yo quiero destacar aquí algo muy importante, cómo estas definiciones por parte de la Corte de promover la investigación y sanción en graves violaciones de derechos humanos se han convertido en un elemento impulsor decisivo en la dinamización de procesos de investigación y en resultados de tremenda importancia que dejan atrás la historia permanente de América Latina de impunidad prevaleciente en graves violaciones de derechos humanos. No porque el tema esté, por supuesto, enteramente resuelto, pero sí porque hay una serie de resultados concretos que permiten ser bastante optimistas, que esta dinámica de decisiones jurisdiccionales por parte de la Corte Interamericana, conectadas en su proceso de seguimiento por las autoridades judiciales nacionales, arroja resultados muy importantes. Desde la sentencia del caso El Amparo de Venezuela en 1996, que la Corte plantea de manera más directa y explícita la necesidad de investigación y sanción de los hechos, hasta la fecha la Corte ha sido reiterante, mejor dicho, en ello, la dinamización de procesos penales internos que estaban algunos cerrados, otros estaban bajo la lápida de autoamnistías, ha sido un dato muy importante. Desde en los últimos años existen ya 39 condenas firmes y muchísimos procesos penales en giro en varios países de América Latina a personas consideradas responsables por los tribunales nacionales de muy graves violaciones de derechos humanos. Procesos que no se hubieran impulsado, que no se hubieran revivido, de no ser porque el sistema judicial nacional conectó con lo que era la obligación del Estado de dar cumplimiento a esta tarea de investigación y sanción. Y hay muchísimos casos más en camino que probablemente vayan a aumentar esa estadística. Y comparo simplemente con lo que ocurre en el área global, en donde, como ustedes saben, existe una Corte Penal Internacional, existen tribunales penales internacionales para países específicos, como la ex Yugoslavia o como Sierra Leona, pero es interesante que la cantidad de condenados como consecuencia de un tribunal como el nuestro, que no es un tribunal penal, es ya de 39 personas, y que en paralelo la Corte Penal Internacional, que tiene, por cierto, 105 veces más recursos que la Corte Interamericana, tiene una condena,
y esos son datos que expresan un poco la dinámica, no que nosotros seamos mejores, ¿no?, sino que la dinámica de interacción con la justicia nacional hace una diferencia absolutamente radical y fundamental, ¿no? Otros tribunales más específicos no tienen tampoco un resultado muy alentador en cantidad de personas que hayan sido condenadas, ¿no? Entonces, esto se lo quiero presentar como una reflexión muy de la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en este proceso de cumplimiento de las sentencias, la Corte Interamericana desempeña un papel activo muy importante, porque a diferencia de la mayoría de tribunales internacionales y también nacionales, la ejecución, el cumplimiento de la sentencia es responsabilidad, en el caso de nuestra Corte Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta su sentencia y luego pasa a la supervisión por parte de un órgano político, que es el Consejo de Ministros de Europa, ¿no? En el caso nuestro, ese órgano político de Consejo de Ministros no existe, sería teóricamente la Asamblea General de la OEA o el Consejo Permanente, pero la Corte retiene esta facultad porque así se deriva de la Convención y del Estatuto de la Corte. Entonces, en ese proceso, que algunos hace un tiempo decían que hubiera sido mejor que la Convención le tirara esa responsabilidad a un órgano político, como la Asamblea de la OEA o otro que se creara, planteaban algunos incluso que había que cambiar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nuestra experiencia, sin embargo, en los últimos años es que esta retención por parte del tribunal de su responsabilidad de garantizar el pleno cumplimiento de la sentencia es muy importante. Primero porque asegura que los criterios de monitoreo sean criterios estrictamente jurisdiccionales y no criterios políticos, como sería si esto fuera una tarea de un órgano político, como obviamente se deduce. Y en segundo lugar, porque en este proceso de supervisión la Corte ha adoptado unas iniciativas que le han permitido construir espacios que podríamos llamar dialógicos, si es que el término o neologismo es permisible, en el sentido de que en el proceso de supervisión, cuando la Corte antes recibía informes escritos de las partes sobre cómo iban cumpliendo las reparaciones de pago, de investigaciones y lo que fuera, hoy día, sin perjuicio de eso, se tiene audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias. De manera que están las víctimas, está la representación del Estado y ahí se plantean los temas. Esta investigación no marcha porque se ha quedado atascada aquí en un expediente en el Ministerio Público que lo tiene hace un año. El Ejecutivo no es responsable de eso, pero indudablemente abre una dinámica al interior de los países que a través de este proceso que yo llamaría dialógico, se avanza, a veces que víctimas y Estado se ponen de acuerdo ahí para encontrar solución a un tema que a veces por trabas administrativas, por las inercias burocráticas que son normales en cualquier Estado, impiden a veces que se cumplan las cosas, ¿no? Entonces, no he hecho ninguna mención al tema del control de la convencionalidad, que es un aspecto conceptual e estructural absolutamente fundamental. Lo va a hacer con mejor conocimiento de causa mi colega Eduardo Ferrer MacGregor, pero eso es parte del proceso que está como telón de fondo, porque evidentemente esta dinámica tan intensa, en donde las autoridades internas y en particular las autoridades nacionales asumen como un ingrediente de validez jurídica perfecta, sin ser necesariamente expertos en derecho internacional, una sentencia de la Corte Interamericana y pasan a asumir su propia responsabilidad dentro de lo que son sus funciones constitucionales. Entonces, termino con esto un poco destacando cómo contra los pesimismos que pudieran haber prevalecido en un inicio, hoy día esta interacción entre las instancias nacionales y en particular las judiciales, con un sistema internacional y en el caso nuestro la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juega un papel de recíproco fortalecimiento sobre la base de afirmar principios que están en el derecho internacional, que es el de la protección de los derechos humanos, con un resultado tangible, concreto, que significa una mayor y mejor protección de los derechos humanos. De manera que hoy día, en América Latina, en Costa Rica, podemos decir que el vaso tal vez no esté lleno, pero que en lugar de mirarlo medio vacío,
lo tenemos básicamente en un proceso que se está llenando, y en eso quiero decirlo con toda transparencia y reiterarlo aquí, no porque esté en un ambiente de la judicatura, sino porque es una tesis que repetimos en todos lados. El ingrediente de los sistemas judiciales nacionales es hoy día el fundamental para que esta justicia interamericana, que no es de 7 jueces, sino de miles de jueces que en toda América Latina son hoy día jueces interamericanos que, basándose en su ley interna, en su constitución, se alimentan, se nutren cuando lo consideran necesario de los ingredientes del derecho internacional y de la justicia interamericana, de la cual todos somos partes, y por eso nos sentimos muy orgullosos y honrados de estar hoy día aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diego. Don Eduardo Ferrer tiene la palabra. Muchas gracias al magistrado Fernando Cruz. Me da una inmensa alegría volver a estar en un foro con jueces. El año pasado la Sala Constitucional organizó también un evento muy importante sobre control de convencionalidad, y hoy nuevamente, ahora la Asociación Costarricense de la Judicatura me hizo la invitación a través de su presidenta. Muchas gracias, Adriana Orocú, por la invitación hace tiempo. Y también me da muchísimo gusto compartir esta mesa con un gran amigo de hace muchos años del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el doctor Javier Llobet Rodríguez, que además tiene fama internacional. Y por supuesto con mi colega y amigo, mi presidente, el doctor Diego García Sayán. Y yo quisiera empezar con una idea, fuerza, que acaba de expresar el magistrado Diego García Sayán, que es que todos los jueces nacionales son jueces interamericanos. Todos los jueces nacionales son jueces interamericanos, o por lo menos de los 21 países que han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Como ustedes saben, hay 35 países, los integrantes de la OEA, de los cuales 25 han suscrito la Convención Americana. 2 de ellos la han denunciado, Trinidad y Tobago, en 1999, entró en vigor en 1998, y otro país recientemente la denunció también la convención, y el 6 de septiembre, o sea, en menos de 2 semanas, entrará en vigor esta denuncia. Sin embargo, solo son 21 los que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto nos mueve a la reflexión que nos hacía el doctor Diego García Sayán, en el entendido que hay un sistema interamericano integrado en materia de derechos humanos, por lo menos en estos 21 países. Y tal vez esta interacción que mencionó don Diego García Sayán tiene un elemento hoy articulador que le hemos puesto nombre y apellido, que se llama control de convencionalidad. El control de convencionalidad no es algo nuevo, es algo que ya estaba implícito desde el momento en que los estados suscribieron la Convención Americana y en general el Corpus Juris Interamericano, los protocolos adicionales y los demás pactos internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados siempre han tenido la obligación de aplicar esta Convención Americana a nivel nacional, pero aquí el ingrediente nuevo que se le mete es que se dice o se establece como una obligación derivada, entre otros artículos, de la propia Convención Americana, especialmente el artículo 1 y 2, las obligaciones de respeto y garantía, y el artículo 2, que también es la obligación de adecuar la normatividad interna. Esto no lo tienen en Europa, por ejemplo, este precepto del artículo 2, que sí lo tenemos en la Convención Americana. Entonces, yo quisiera invitar a que se viera el tema del control de convencionalidad como algo que ya estaba implícito
pero que a partir del año 2006, el Pleno de la Corte Interamericana lo establece por primera vez en su jurisprudencia. Seguramente en este seminario ya hablaron del caso Almonacid Arellano, en este famoso párrafo 124, donde se establece una especie, así dice la Corte Interamericana, tibiamente, una especie de control de convencionalidad que deben de realizar los poderes judiciales, un examen de compatibilidad entre la norma o los actos nacionales y la Convención Americana, y aquí viene un agregado muy importante, y la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. 2 meses después, en un caso contra Perú, trabajadores cesados del Congreso contra Perú, 2 meses de este precedente Almonacid Arellano, estamos todavía en el 2006, aclara la Corte Interamericana con unos elementos muy importantes. Ya deja de decir que es una especie de control para hablar de lleno de un control de convencionalidad que deben, no pueden, que deben los poderes judiciales ejercer. Pero le pone algunas características. Debe de ser de oficio, se invoque o no por las partes, dentro del marco competencial, que creo que esto es algo importantísimo, dentro del marco competencial y de las regulaciones procesales correspondientes. O sea, no es que todos ejerzan de todas maneras el control de convencionalidad, sino dentro de las propias competencias nacionales, evidentemente, y de las regulaciones procesales. Ahí creo que quedó ya establecida la doctrina del control de convencionalidad, que hasta el día de hoy se ha reiterado en más de 20 casos contenciosos que involucra a más de la mitad de los estados parte de la Convención Americana que han reconocido la jurisdicción contenciosa. Es decir, que desde el 2006 al 2013 se han dictado más de 20 sentencias de condena a Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, donde se establece la obligación de que se ejerza control de convencionalidad por los jueces. Vamos a ver, primero nacionales y luego esto se extendió también a todas las autoridades. ¿Qué quiere decir? Que ya hay 13 países de 21 que, según las sentencias de la Corte Interamericana, que además son obligatorias por el artículo 68.1 de la propia Convención, deben de ejercerlo. Pero el control de convencionalidad no se puede ver en un solo caso, ni en un conjunto de casos, sino como una línea jurisprudencial. Yo creo que esto es algo muy importante porque, por ejemplo, en mi país nos quedamos con el caso Radilla, que es uno de los 4 casos donde se ha impuesto la obligación del control de convencionalidad por ser el emblemático, y nos quedamos con un control de convencionalidad a manera de una fotografía, cuando el control de convencionalidad por esencia es dinámico, no solamente porque día a día la Corte Interamericana va interpretando este control de convencionalidad, sino porque día a día todos los jueces de este sistema interamericano integrado, de estos 21 países, están aplicando el control de convencionalidad con diversas variantes, y hay algunas, la Sala Constitucional, por ejemplo, de Costa Rica, ya lo venía haciendo desde aquella famosa sentencia, ¿no? Creo que de 1995. Pero bueno, ahora ya nace como una obligación derivada de la propia Convención Americana, derivada de la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana al respecto. Entonces, en un primer momento se dijo a los poderes judiciales, pero surgió la duda que si también esto era para los tribunales constitucionales o algunos otros tribunales que no estaban dentro del Poder Judicial. Y en Cabrera, García y Montiel Flores se aclara
para decir, bueno, el control de convencionalidad deben de ejercerlo todos los tribunales o todos los jueces que materialmente realicen una actividad jurisdiccional con independencia de cómo se denominen o si están dentro o fuera del Poder Judicial. Y en 2011, en un emblemático caso, que es el primer caso de condena contra Uruguay, el caso Hellman contra Uruguay, que los invito a leerlo porque es un caso emblemático, porque la Corte Interamericana declara sin efectos una ley que tenía un doble reforzamiento democrático. Ojo, ya lo había hecho en algunos otros casos, pero aquí estableció, o por primera vez declara sin efectos, desde un inicio, una norma que ya había sido votada en 2 ocasiones para que se mantuviera. La Corte dijo, la democracia tiene límites y por supuesto estos límites se llaman los derechos humanos. Entonces, de poder judicial pasó hacia todos los jueces, con independencia de si estaban o no dentro del Poder Judicial, hasta llegar a todas las autoridades, incluso el legislador. Esto es 2011. Y recientemente, en el 2013, bueno, a finales del 2012, en uno de los últimos casos donde la Corte Interamericana de Sentencia se ha pronunciado al respecto, que es el caso Masacre de Santo Domingo contra Colombia, reiteró que este control de convencionalidad es hacia todas las autoridades y órganos de un Estado. Y todas estas autoridades, órganos de un Estado, tienen la obligación de ejercer control de convencionalidad dentro de sus competencias y atribuciones y regulaciones procesales correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Corte Interamericana que hay un primer momento de ejercer control de convencionalidad, que es un control de convencionalidad primario que ejercen todas las autoridades nacionales, derivadas de la obligación convencional de que tienen que aplicar la Convención Americana. Y excepcionalmente, por el principio de complementariedad, subsidiariedad, se podrá activar la jurisdicción o el sistema o la justicia interamericana de derechos humanos para que los órganos del sistema, con mayor intensidad la Corte Interamericana, ejerza un control de convencionalidad complementario. Y por eso tiene lógica de que ustedes sean jueces interamericanos. Todos los jueces dentro de este gran sistema interamericano integrado ejercen control de convencionalidad que implica aplicar la convención, y aquí viene el ingrediente, y el órgano que conforme la propia convención tiene la posibilidad de interpretar de manera última la convención, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dice la Corte, se establece un control dinámico y complementario. Fíjense, dinámico y complementario, donde los criterios de decisión se van conformando de manera recíproca entre la justicia nacional y la interamericana. Esto es algo interesante porque ya se habla de una interacción con todas sus palabras. Los criterios de decisión se van conformando a partir de las decisiones de los jueces nacionales. Este control de convencionalidad, por lo tanto, tiene unas características que seguramente ya vieron aquí. Primero, que es de carácter difuso. Todos los jueces y aún más todas las autoridades en el ámbito de su respectiva competencia lo deben de ejercer. En segundo lugar, es ex officio, se invoque o no. Esta es una nueva vertiente del principio de iura nobis curia. Por supuesto, en cada país hay que adaptarlo, hay que aterrizarlo. En mi país, ya les hablaré en mis últimos 3 minutos lo que ha sucedido. En mi país tiembla mucho, igual que aquí. Hubo un terremoto jurídico en el 2011, recibiéndose una sentencia de la Corte Interamericana donde les obligaba a ejercer control de convencionalidad. La Suprema Corte de México, que es la máxima instancia judicial, materialmente un tribunal constitucional,
de oficio, no en un amparo, no en una acción de inconstitucionalidad, de oficio, en cumplimiento de una sentencia, que es el caso Radilla, una sentencia de la Corte Interamericana, donde se condenó a México a ejercer control de convencionalidad, la Corte mexicana, haciendo una nueva interpretación a la Constitución, cambia su sistema de control de constitucionalidad por de uno concentrado a uno difuso. Evidentemente esto no lo hizo porque lo dispusiera la Corte Interamericana, sino lo hizo para que tuviera mayor impacto el control de convencionalidad. Y esto nos lleva a otra característica. El control de convencionalidad, por lo tanto, tiene diversos niveles de realización o de intensidad. No es lo mismo un tribunal constitucional, una sala constitucional, que puede declarar la invalidez de la norma, digamos, la invalidez de la norma por su inconvencionalidad, desaparece del mapa jurídico, ¿no? Esto tiene que ver con los efectos, a otro nivel donde no todos los jueces pueden hacerlo, pero pueden dejar de aplicar una norma para el caso concreto. A otro nivel donde no tienen los jueces nacionales, no hay control difuso, ni de constitucionalidad, ni menos de convencionalidad en el sentido que le damos normalmente al término como inaplicación de la norma. Pero lo que sí se puede hacer siempre es realizar interpretaciones conformes que controlen interpretaciones inconvencionales. Y eso lo pueden hacer los jueces en aquellos sistemas donde no hay control difuso y aquellos sistemas donde las autoridades administrativas evidentemente no pueden declarar la invalidez, no pueden dejar de aplicar la norma, pero sí siempre pueden hacer interpretación conforme. ¿Para qué? Para controlar aquellas interpretaciones que sean contrarias a la convención. Entonces dejo estas ideas y mencionando que el 20 de marzo de este año, en un caso de supervisión de cumplimiento de sentencia, en el caso Hellman, se establecieron cuestiones muy importantes de la vinculación de la eficacia de la sentencia, que es lo que nos convoca en esta mesa redonda, la eficacia de la sentencia con el control de convencionalidad. Y expresamente la Corte Interamericana, por unanimidad, estableció que hay dos dimensiones del control de convencionalidad. Una para el caso particular, una que tiene que ver con la cosa juzgada, para cuando un país es condenado, donde la eficacia se extiende no solamente a los resolutivos, sino también a la ratio decidendi. Y otra dimensión no es que le llaman res judicata, ¿no? Tradicionalmente, otra dimensión es hacia la norma convencional interpretada, o sea, la res interpretata. Una sentencia de la Corte Interamericana evidentemente tiene efectos para el país condenado, pero también tiene efectos vinculantes de cuestión interpretativa, la cosa interpretada, la res interpretata, como le llaman en algunos países europeos, sobre la interpretación mínima de aplicabilidad de la Convención Americana. Esto es algo, lo dijo por primera vez la Corte Interamericana en esta resolución de cumplimiento de sentencia, y el párrafo 88 creo que es algo muy importante, con esto prácticamente voy a acabar, que dice: la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce la Corte es en realidad un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el Tratado Internacional y reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquellos pasan a formar su ordenamiento jurídico, de tal manera que el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad ejercidos de manera complementaria. Esto evidentemente cada país lo tiene que recibir conforme su propio sistema.
No se trata de imponer un control difuso o concentrado, sino se trata de tener un elemento objetivo que nos ayude a articular la efectividad de la Convención Americana. Entonces, simple y sencillamente, he querido en estos minutos recapitular lo que seguramente en este seminario ya se ha dicho y que evidentemente nos mueve a todos a seguir reflexionando sobre este tema y que todos nos sintamos parte del mismo sistema. Hoy creo que el sistema interamericano es un sistema integrado donde el juez interamericano es juez costarricense y donde el juez costarricense en realidad es juez interamericano. Solamente así podemos explicar cómo hoy la interacción, como dice don Diego García Sayán desde hace muchos años, se convierte en realidad en una viva interacción, donde hoy más que nunca la Corte Interamericana ve y absorbe, no absorben, a lo mejor no es la palabra adecuada, sino dialoga. En este diálogo jurisprudencial intenso que ahora existe, hoy más que nunca la Corte Interamericana cita o toma la argumentación de los jueces nacionales y hoy más que nunca, debido a este control de convencionalidad, los jueces nacionales toman también la argumentación interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que no se trata de quién tiene la última palabra, sino en la esencia está la verdadera efectividad de los derechos. Que eso creo que es la finalidad última de crear un sistema complementario, porque la verdadera protección de los derechos no está en los órganos de control, en los órganos interamericanos, sino en los jueces nacionales. Y creo que el gran desafío que están enfrentando muchos de los jueces de este sistema interamericano es que verdaderamente se crean que son jueces interamericanos. Muchas gracias. Voy a más bien anunciar. Don Diego García Sayán y don Eduardo Ferrer MacGregor, por razones de sus obligaciones, tienen que abandonar la mesa, pero me han entregado para darles un reconocimiento de su participación para don Eduardo Ferrer MacGregor. Y para don Diego García Sayán. Mucho gusto. Un aplauso para él. Bueno, don Javier, será muy interesante escuchar el cierre que hará don Javier sobre este tema. Así que tiene la palabra. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a la Asociación Costarricense de la Judicatura. Sinceramente me da mucha nostalgia de ver tantos amigos acá. Y yo siempre pues me siento todavía como parte del Poder Judicial. Otra vez me da una gran alegría estar acá con don Fernando. Siempre me acuerdo de aquel discurso en que incendió la Corte
en el año 2000 en un congreso precisamente de la Asociación de la Judicatura. Yo quiero hablar en mi exposición más bien en relación con Costa Rica y con diversas sentencias que ha dictado la Corte Interamericana con respecto a Costa Rica y el tema de la eficacia de las mismas. En primer lugar, bueno, ya un artículo que ustedes conocen de sobra, el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hace mención de que indica todo Estado parte puede en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión a esta convención o en cualquier momento posterior declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre todos los asuntos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. Y en el inciso 3 establece a la Corte Interamericana como el máximo, podríamos decir, intérprete de la Convención Americana. Ustedes han estado hablando casi todo el Congreso sobre el control de convencionalidad, que por supuesto es un tema fundamental. Cuando en el Instituto Interamericano, con el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Buenos Aires, se convocó a un concurso sobre investigaciones del tema debido proceso y derechos humanos. Todos los concursantes, absolutamente todos, de lo que escribieron fue sobre el control de convencionalidad. Yo, más que sobre el control de convencionalidad, voy a referirme a la eficacia concreta de las resoluciones de la Corte Interamericana con respecto a un país. Y, en primer lugar, con base en este artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con ese reconocimiento de la competencia de la Corte. Y por otro lado, de gran importancia, es el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Este artículo indica que una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Eso es de gran importancia porque en Latinoamérica diversos países como Perú en su momento, como Venezuela, bueno, actualmente como Uruguay también, han reclamado o han justificado la inobservancia de las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana en relación con sus respectivos países, diciendo que la constitución política de su respectivo país está por encima de la Convención Americana y que más bien sería quebrantar esa constitución política si obedecieran esos fallos. Aquí no han faltado tampoco ni van a faltar afirmaciones de ese tipo en relación con la sentencia relacionada con la fecundación in vitro, y las hemos leído en los periódicos y las leeremos más y las oiremos también en la Asamblea Legislativa de nuestro país. El artículo 68 de la Convención Americana indica: los estados partes de la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Y señala también la parte del fallo que disponga disposición compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. Fabián, hace un rato, hacía referencia al convenio de sede entre el gobierno de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese, en su artículo 27, es un convenio suscrito el 10 de septiembre de 2001, dice: las resoluciones de la Corte y en su caso de su presidente, vean, no solo de la Corte sino de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. Se trata de una norma incluso más amplia que la que leíamos del artículo 68 de la Convención Americana. En ese sentido, por ejemplo, el jurista costarricense don Víctor Rodríguez Rechia dice que esta norma del convenio amplía favorablemente el ámbito de protección de los derechos contenidos en la Convención, porque va más allá de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 68 de la Convención, al incluir a todas las resoluciones
tanto de la Corte como de su presidente, que eso es lo que mencionaba antes, lo que favorece la labor del tribunal al dar mayor fuerza a resoluciones interlocutorias dentro del proceso contencioso y sobre todo a resoluciones que se adopten en asuntos de medidas provisionales, por supuesto que abarcaría también, dice, exhortos y mandamientos. La Convención Americana de Derechos Humanos fue firmada en el Teatro Nacional, en Costa Rica, bajo el gobierno de don José Joaquín Trejos, eso dentro del marco de la reunión de la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, por medio del decreto ejecutivo número 7060 RE del 26 de mayo de 1977, en el gobierno de Daniel Oduber, Costa Rica se convirtió en el primer país que reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana. Sin embargo, hay que decir que parece que el depósito se extravió de ese, o algo pasó, no llegó o se extravió, y Costa Rica se vio necesitada a enviar de nuevo el asunto por medio de un documento, debido a que no aparecían en los registros de la Corte Interamericana, un documento fechado 27 de junio de 1980, en donde reiteró lo que indicaba ese decreto de 1977. Al final de cuentas, el depósito del instrumento de reconocimiento de la Corte se hizo el 2 de julio de 1980. Gracias a la iniciativa de Costa Rica, se decidió que la sede de la Corte sería en Costa Rica, hecho que se dio el 3 de septiembre de 1979 en el Teatro Nacional. Costa Rica fue el primer país que sometió un asunto ante la Corte Interamericana. Se trata del caso de Viviana Gallardo, que los un poco más mayores que muchos de ustedes se acordarán. El caso de una persona detenida y a la que se le atribuían actos de terrorismo y que murió en las celdas policiales cuando algún policía le habría disparado. Costa Rica es un asunto que fue rechazado por la Corte, se autodenunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que consideró la Corte Interamericana que no era procedente. Yo quiero hacer referencia, porque usualmente cuando habláramos de este tema de la ejecución material de las sentencias de la Corte Interamericana, estaríamos hablando de la jurisdicción contenciosa, pero yo quiero hablar también en relación con el tema de la jurisdicción consultiva y algunos de los casos relacionados con Costa Rica con respecto a las opiniones consultivas dadas por la Corte Interamericana y al cumplimiento por parte de Costa Rica, por parte de lo resuelto en esas opiniones consultivas. En primer lugar, bueno, tenemos que hablar algo en relación con las opiniones consultivas. Usualmente se entiende en aquel artículo que habíamos dicho cuando decía partes, el cumplimiento o las partes de la sentencia, se ha entendido que se hace referencia a las sentencias de la jurisdicción contenciosa. La Corte Interamericana en la opinión consultiva OC 182 del 24 de septiembre de 1982, lo que reiteró después también otra opinión consultiva el año anterior, la OC 383 del 8 de septiembre del 83, indicó las opiniones consultivas de la Corte como las de otros tribunales internacionales por su propia naturaleza, dice, en una forma un tanto, digamos, no muy clara, no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención, motivado en parte por esa referencia a las partes que les indicaba. Después vino la opinión consultiva AT 97 del 14 de noviembre de 1997, en donde hizo referencia a los efectos de las opiniones consultivas y dijo, aun cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene en cambio efectos jurídicos innegables. O sea, no se trata de una simple
digamos, afirmación de la Corte, sino más bien de acuerdo con el principio de buena fe convencional, pues cuando la Corte Interamericana sostiene un criterio, pues en principio pues los estados, partiendo de la Corte Interamericana como el máximo intérprete de la convención, pues deben orientarse por lo indicado por esta opinión consultiva, a pesar, bueno, por supuesto, de la falta de verificación del cumplimiento, del procedimiento de verificación de cumplimiento que existe con respecto a las resoluciones de la jurisdicción contenciosa. En la resolución, si esa OC 182 del 24 de septiembre de 1992 se había dicho eso, no hay partes, digamos, en relación con la no aplicación de aquel artículo 68. En las opiniones consultivas no hay partes, ningún estado es requerido a defenderse contra cargos formales, ya que el procedimiento no los contempla, ninguna sanción está prevista ni puede ser decretada. Sin embargo, como les decía, en aquella otra opinión consultiva del 97 se señalaba que tiene efectos jurídicos evidentes, aunque con poca claridad. Ahora hablemos de las opiniones consultivas con respecto a Costa Rica, y yo voy a hablar de dos de ellas. Una primera, de la que deseo hablar, es la OC 484 del 19 de enero de 1984. Una opinión consultiva solicitada por Costa Rica en relación con una reforma a la Constitución. Y es en relación con el tema de la adquisición de la nacionalidad por parte de la mujer que se casara con un costarricense cuando eso podía implicar la pérdida de su nacionalidad. Se consultó en Costa Rica el proyecto de reforma constitucional y la Corte Interamericana consideró que sería discriminatorio que se estableciera, refiriéndose a una de las propuestas de la reforma, que concordara, bueno, que concuerda, esa propuesta concuerda con la norma constitucional actualmente vigente, que solamente el derecho a adquirir la nacionalidad de la mujer que al casarse con un costarricense perdiera la nacionalidad, pero no se establezca tal derecho con respecto al hombre que se casase con una costarricense. Sí, es una resolución que a veces es criticada desde la perspectiva del género, en que se dice el tema de la discriminación se ve para tratar de compensar las desigualdades de las mujeres, pero que en este caso se daba una situación diferente. Bueno, la Corte Interamericana consideró en esa opinión consultiva que ese proyecto de reforma constitucional no sería conforme a la Constitución, que no podía establecerse solo ese derecho de la mujer, sino también del hombre. Con todo, nuestro legislador en funciones de constituyente, en funciones de reforma constitucional, pues desatendió lo indicado por la Corte Interamericana. En resolución de la Sala Constitucional 3435-92 del 11 de noviembre de 1992 es muy interesante en relación con, podríamos decir, con el control de convencionalidad y otros aspectos, porque no es un recurso, no es una acción de inconstitucionalidad, sino es un recurso de amparo. Un recurso de amparo que en principio no sería viable para ese tipo de resoluciones por parte de la Corte. Sí, incluso don Luis Paulino, que en paz descanse, dice que la Corte declaró inconstitucional en esa resolución el artículo de la reforma constitucional, el artículo 14, inciso quinto, según la reforma del 25 de mayo de 1987, en donde con respecto al derecho a la naturalización de la mujer que se casara con un costarricense, indicó que debía ser interpretado el término mujer como sinónimo de persona y comprender tanto a la mujer como al hombre para eliminar cualquier discriminación o de género. Al final de cuentas, esta resolución de la Sala Constitucional, en primer lugar, lo que está es siguiendo lo indicado de aquella opinión consultiva, aunque no la cita en absoluto. Es claro que había, creo, participado en la otra también el magistrado, que en paz descanse, Pisa
Escalante y que de alguna manera influyó en esta resolución. Es importante porque habría que ver, yo creo que es la primera resolución de la Sala Constitucional en donde habla o en donde da a entender, por lo menos, ese carácter supraconstitucional de las convenciones de derechos humanos. En algunas otras anteriores se había hablado del carácter constitucional, pero creo, habría que ver si hay alguna otra, creo que es la primera que aplica la Convención Americana por encima de la propia Constitución, que por supuesto después acordémonos de otros votos relacionados con el controversial voto de la reelección presidencial 2003-2771 del 4 de abril de 2003. Ya se había afirmado, les decía, en uno de los primeros votos, el carácter constitucional en el voto, por ejemplo, 1147-90, del 21 de septiembre de 1990. Después, la Sala Constitucional vuelve al tema otra vez, ahora con un proyecto de reforma que quería adecuar lo que indicaba la Constitución a lo que había dicho la Sala. Este es un voto, el 5778-98 del 11 de agosto de 1998. Era una consulta preceptiva de constitucionalidad del proyecto de reforma constitucional. Y en este, a diferencia del otro voto, se hace referencia no solo al precedente de la Sala Constitucional, sino ahí se hace referencia y se apoya en la opinión, expresamente en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo mención que la reforma que se propone es una obligación del Estado costarricense, ya que se origina en un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con ese efecto que les mencionaba. Otro voto importante es la opinión consultiva OC 585 del 13 de noviembre de 1985 en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas. Acordémonos que algún periodista del periódico Tico Times se le había condenado penalmente con base en el delito de ejercicio ilegal de la profesión, en este caso ejercicio ilegal de la profesión del periodismo. En cuanto a la legislación costarricense establecía la obligación de que para el ejercicio del periodismo de que se estuviera colegiado en el colegio de periodistas. La Corte Interamericana, Costa Rica lo somete a esto, hay que decir, en forma bajo la presión de la Sociedad Interamericana de Prensa que presionó a Costa Rica para que hiciera esta consulta. La Corte se pronunció en contra de esta colegiatura obligatoria y la estimó como contraria a los artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue un fallo muy criticado. Bueno, el gobierno a regañadientes lo había hecho la consulta, les decía, bajo la presión de la Sociedad Interamericana de Prensa. El presidente de la República en el periódico La Nación dijo: primero acataremos las leyes de la República. Si hay coincidencia con los organismos internacionales, consideramos magnífico que así sea. Habiendo conflicto, estaremos de acuerdo con el criterio de las instituciones locales. Sin embargo, unos 10 años después de la opinión consultiva, la Sala Constitucional, el voto 2313-95 del 9 de mayo de 1995, declaró como contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos la colegiación obligatoria
de los periodistas, y para eso hizo suyas las consideraciones realizadas por la Corte Interamericana en la opinión consultiva OC 585, y llegó incluso a estimar expresamente, yendo más allá de lo que se sostiene en ocasiones, como obligatoria para Costa Rica, en vista de que Costa Rica era quien había pedido a la Corte Interamericana el pronunciamiento. Con respecto, quiero pasar ahora a hablar en relación con la jurisdicción contenciosa, y aquí vimos las referencias, por ejemplo, que tienen mucha importancia con respecto al procedimiento de verificación del cumplimiento de las sentencias. En algún momento, Panamá, el caso Baena, cuestionó esta labor de verificación que tenía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana, en resolución del 28 de noviembre de 2003, hizo referencia a que esa efectividad de las sentencias dependía de la ejecución y era con natural que la Corte ejerciera esa función, y posteriormente en relación con eso se produjo una reforma al reglamento de la Corte Interamericana estableciendo todo un procedimiento de verificación de las sentencias contenciosas. El artículo 63, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos, esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce del derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. En contra de Costa Rica se han dictado 2 sentencias en la jurisdicción contenciosa. La primera de ellas, la sentencia del caso de Mauricio Herrera en contra de Costa Rica, dictada el 2 de julio de 2004. Se trata de una resolución que analizó una resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una de las particularidades de ambos casos. Ambos casos ha estado involucrado la Corte Suprema de Justicia. Al final de cuentas podemos decir, los casos que ha conocido la Corte Interamericana, se trata de quebrantos por parte de Costa Rica en los que participó la Corte Suprema de Justicia a partir de sus salas. El primero, la resolución 2001-84 del 24 de enero de 2001 de la Sala Tercera, en relación con el derecho, bueno, no solo el derecho a recurrir, sino también el quebranto a la imparcialidad. El tema del derecho a recurrir era un tema que venía en contra de Costa Rica desde hacía mucho tiempo, desde que la Comisión Interamericana, el 2 de junio de 1986, había dado un informe en contra de Costa Rica en relación con la legislación vigente en ese momento, y había otorgado un plazo de 6 meses en contra de Costa Rica, que Costa Rica pedía prórrogas, y siempre en los libros se encuentra como un ejemplo del quebranto a una resolución en un plazo razonable de parte de la Comisión, y que no se soluciona hasta que la Sala Constitucional, en un recurso de habeas corpus, también esta es la semejanza con aquel otro, ¿verdad? En un recurso de habeas corpus, estima eliminados por la Convención Americana de Derechos Humanos las limitaciones para recurrir de acuerdo con el monto del agravio que se establecían en el Código de Procedimientos Penales de 1973, e indica que, bueno, te indica también que el recurso de casación podría ser suficiente para garantizar el derecho a recurrir siempre y cuando fuera interpretado y aplicado sin un rigor formalista, ¿sí? Habían habido 9 quejas en contra de Costa Rica en ese momento, y son archivadas al final de cuentas por parte de la Corte Interamericana. A raíz de esta resolución, digamos, se considera que Costa Rica, la Comisión Interamericana, llega a considerar que Costa Rica cumplió con lo que le estaba indicando a partir de una resolución
de la Sala Constitucional y ordena el archivo en el año 92, en octubre, el 2 de octubre del 92. Ahora vamos a hablar un poco de nuevo de esta... La segunda sentencia es la sentencia de la fecundación in vitro en contra de Costa Rica, la sentencia del 28 de noviembre de 2012, y se origina en una resolución de la Sala Constitucional, una resolución que parezca, ¿verdad?, 2012, una resolución del año 2000, 2306 del 2000, del 15 de marzo de 2000. Es tal vez una muestra muy clara de los problemas que tiene el sistema interamericano de protección de los derechos humanos como una forma de tutela de los derechos en un plazo razonable, ¿sí? Porque si vemos, la queja en contra de Costa Rica se había presentado el 19 de enero del año 2001. La admisibilidad se dispone el 1 de marzo de 2004. El informe en relación con el asunto se aprueba el 14 de julio de 2010 y se sometió a la Corte el asunto el 29 de julio de 2011. Más de 10 años duró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este asunto. Y se fijaron en su momento las audiencias ante la Corte del 3 al 7 de septiembre de 2012. Sí, desgraciadamente, bueno, mi buen amigo Gerardo Trejos, que su gran ilusión siempre era esa queja que él había impulsado, murió poco antes de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vemos casi 12 años es lo que duró el trámite, y por supuesto no estamos contando ahora el trámite de verificación de la sentencia. ¿Cómo estamos, Fernando? La Corte Interamericana el 2 de julio de 2004 dicta la sentencia en el caso de Mauricio Herrera en contra de Costa Rica. Indica, entre otras cosas, sí, que debe dejarse sin efecto la sentencia dictada en ese caso. Ordena también que Costa Rica debe reformar su sistema de recursos en un plazo razonable para garantizar el derecho a recurrir la sentencia. Declara también un quebranto a la imparcialidad por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que en el asunto había ido 2 veces ante casación. En el primer asunto había venido con una sentencia absolutoria, los magistrados lo declararon con lugar y anularon la sentencia, pues digamos haciendo una serie de consideraciones sobre el fondo. Después viene con una sentencia condenatoria y los 5 magistrados que habían intervenido en la primera resolución intervienen también en la segunda resolución. Ahí la Corte hace una serie de referencias que ha dicho en otras, ¿verdad? Hasta las apariencias cuentan en materia de imparcialidad. Y hay que decir que en tema de la imparcialidad ha desempeñado un papel bastante importante esta resolución, porque al menos supuso sobre esa temática un autoexamen por parte de los tribunales costarricenses. Se empezaron al menos a variar algunos casos de los criterios que se venían sosteniendo por parte de la jurisprudencia, avalados por la Sala Constitucional. Por ejemplo, que en el juicio de reenvío en relación con la acción civil o con respecto a la pena interviniera el mismo tribunal que había intervenido en el primer asunto, y eso se varió. También con respecto a la forma en que dirigían los tribunales el juicio oral, a través de, a veces con comentarios, frases en su interrogatorio que pudieran revelar un quebranto a la imparcialidad. Se han anulado algunas sentencias
en relación con esa temática al final de cuentas, y partiendo también de que en el tema de la imparcialidad no hay un numerus clausus en relación con las causas de separación. Sin embargo, digamos, el aspecto fundamental, bueno, aparte también se declaró un quebranto a las libertades del pensamiento, el aspecto fundamental de la sentencia fue el tema del derecho a recurrir en relación con el dejar sin efecto la sentencia condenatoria. La Corte Interamericana realiza la notificación a Costa Rica el 4 de agosto del año 2004 y aproximadamente unos 20 días después, el 24 de agosto de 2004, a instancias de la Procuraduría General de la República, el Tribunal de Juicio, digamos que una resolución de unos renglones, deja sin efecto la sentencia condenatoria. Eso es importante porque hay algunos países que establecen un procedimiento de revisión en relación con las sentencias de la Corte Interamericana, pero en aplicación de aquella norma de la ratificación del reconocimiento por parte de Costa Rica del convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de eso, pues se le dio cumplimiento efectivo, digamos, directo por parte del Tribunal de Juicio en esa parte. Hubo algunas partes que no se pudo porque se había depositado, se habían hecho por parte del periódico una gran cantidad de dinero, y una semana antes de que ordenara la Corte Interamericana su sentencia, una semana aproximadamente, se había ordenado girarle a la parte el dinero, y entonces tuvo que seguirse todo un procedimiento para devolverle el dinero al periódico La Nación. Desde el momento en que se dicta la sentencia, la Corte Plena, bueno, y también la Sala Tercera, digamos, y el Tribunal de Casación Penal implementan una serie de medidas para tratar de cumplir con lo indicado en la sentencia, que decía que Costa Rica debía garantizar un examen integral del fallo y un control no formalizado del recurso presentado. Costa Rica, a partir de algunas resoluciones, empieza, se toma las decisiones de no estar declarando la inadmisibilidad de los recursos, ser muy flexible en relación con los recursos, que habían venido una serie de retrocesos en los últimos años con respecto a este tema. Se considera que se va a admitir excepcionalmente prueba nueva, eso a través digamos, por parte del funcionamiento interno de ambos tribunales, y se informa sobre eso a la Corte Plena, por ejemplo, en la sesión 38/2004 del 13 de diciembre de 2004. Ahí después continuó el vía crucis de Costa Rica en relación con el cumplimiento de la sentencia, la aprobación de la ley llamada Ley de la Apertura de la Casación Penal del 6 de junio de 2006, y después la aprobación de la llamada Ley de la creación de los tribunales de apelación del 9 de junio de 2010, que entró en vigencia el 9 de diciembre de 2011. La Corte Interamericana, en el procedimiento de verificación de sentencia, el 12 de septiembre de 2005, dice que toma nota de la existencia del proyecto de apertura de la casación, considera que, sin embargo, que deben oírse a los representantes de la víctima y la comisión. Había un proyecto en ese entonces. Después, el 22 de septiembre de 2006, indica, digamos, ya había sido aprobado en realidad el proyecto de ley de apertura de la casación penal. En ese momento, sin embargo, la Corte parte en esa resolución que todavía no ha sido aprobado el proyecto, y considera que es importante que se informe sobre el trámite del proyecto. Después, en la resolución del 9 de julio de 2009, consideró positiva la aprobación de la ley de la apertura de la casación, pero mantuvo abierto el procedimiento. Claro, no podía ser tampoco de ninguna otra manera,
porque Costa Rica, a través de una delegación enviada, bueno, con algunos magistrados, o algún magistrado, no sé si varios magistrados, de la Corte, había informado de que tenía un proyecto de creación de los tribunales del recurso de apelación. Desde el momento en que Costa Rica dice que tiene un proyecto en trámite, pues es claro que la Corte va a decir, vamos a esperar a que Costa Rica lo presente, porque Costa Rica decía que era parte del cumplimiento por parte de Costa Rica. Después, en resolución del 22 de noviembre de 2010, da por cumplida la obligación de Costa Rica con la aprobación de la ley de creación del recurso de apelación. Yo no voy a entrar a analizar acá el aspecto del recurso de apelación y todos los problemas en sus normativas, las diferencias, si se estableció algo o no, si se amplió. Sí es importante que la Corte Interamericana dejó claro en esa resolución que dependía en gran parte de la forma en que se llegara a aplicar y dejaba abierta la posibilidad de que vinieran nuevos reclamos dependiendo de la forma de la aplicación. La otra resolución es la de la fecundación in vitro que les había mencionado. Ya Costa Rica da el informe el 20 de junio de 2003. Ha habido una serie de discusiones, problemas con respecto a la aprobación de un proyecto de ley. Ustedes ven las grandes discusiones, digamos, también en la Asamblea Legislativa, tratando de atrasar el proyecto. Gran parte de la discusión es la amplitud, por supuesto. Igual, la Corte Interamericana no ordena propiamente que se apruebe una ley, sino la ley tiene que, cualquier ley, sino tiene que ser una ley que tenga la amplitud suficiente. El mismo tema en relación con el derecho a recurrir, los problemas que tuvo Costa Rica en el procedimiento de verificación. La Corte Interamericana dijo que el Estado debe adoptar con la mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que desean hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin necesidad de impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente sentencia. El Poder Ejecutivo elaboró un proyecto que lo consultó con diversos especialistas, con la Defensoría de los Habitantes, el INAMU, la Caja Costarricense del Seguro Social, pero se encuentra en trámite legislativo este proyecto, el proyecto 18738 en la Comisión de Asuntos Sociales. Se encuentra y vemos la gran discusión es, al final de cuentas, qué es lo que se va a regular en relación con su contenido. Si nosotros podríamos, y es parte de las discusiones, la Defensoría de los Habitantes más bien ha señalado algo así como lo que habría dicho Fabián, en el sentido de que al quedar sin efecto esta sentencia al resolverse en contra de la sentencia de la Sala Constitucional, al final de cuentas, esa sentencia, que era el fundamento de la declaratoria de la imposibilidad constitucional de la fecundación in vitro, habría quedado sin efecto, lo que también no deja de ser problemático en relación con los excesos, con respecto a las técnicas que se utilizan. En los diversos países hay toda una regulación de lo permitido y lo no permitido. Por ejemplo, un ejemplo en relación con eso es la ley alemana de 1992. Por otro lado, se señaló también, el Estado debe cumplir con la disponibilidad del FIV dentro de los programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. Al final de cuentas, se estableció una obligación de la seguridad social costarricense. En otros países, en algunos otros temas, más bien el tema, por ejemplo, en el caso del aborto en su momento en Alemania, no se estableció esa obligación de la seguridad social, o en los casos de Chile o de Perú relacionados con la píldora del día después, lo que ha sido muy criticado en otros países en relación con problemas de
de desigualdad provocado por esto. Ahí, dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, sí hay algún dictamen incluso negativo cuestionando si es la obligada la Caja, que la resolución obliga al Estado de Costa Rica, pero que no a la Caja, en relación con toda esta temática. Hay algún dictamen de algunos de los órganos de la Caja Costarricense del Seguro Social. El Estado debe brindar, dijo, a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, hasta por 4 años, a través de sus instituciones estatales de salud especializadas de conformidad con lo establecido en el párrafo 326. Si la Procuraduría envía una nota a la Caja Costarricense de Seguro Social solicitando atención a los pacientes, a las personas relacionadas con la sentencia, y la Caja Costarricense del Seguro Social dio una cita, no todas las personas acudieron, no ha dado cita, no todas han acudido. En relación con ustedes, tiene gran importancia el punto 7 de la sentencia de la Corte Interamericana, donde dice: el Estado debe implementar programas, cursos de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, todas las áreas, hasta los magistrados, tal vez motivados porque estos quebrantos han provenido desde arriba. La Corte Plena, a iniciativa de don Luis Paulino Mora, que en paz descanse, el 14 de enero de 2003, dispuso que el Consejo Directivo de la Escuela Judicial y la Escuela Judicial deben poner en ejecución programas y cursos permanentes de educación y capacitación de derechos humanos, principalmente en temas reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios y funcionarias judiciales. Además, el tema de las indemnizaciones que se habían dispuesto. ¿Sí? Bueno, como conclusiones, la Corte Interamericana en realidad está en capacidad de dictar muy pocas sentencias por año. Hemos visto la cantidad de sentencias que ha dictado, por eso es la importancia del control de convencionalidad. Sin embargo, por supuesto, el cumplimiento de las sentencias que diga tiene una gran importancia por, digamos, podríamos decir, el carácter coactivo que implica el estar, digamos, el realizar ese control de convencionalidad ante la situación de que el país pueda ser sometido también ante la jurisdicción contenciosa y sometido a un proceso de verificación de la sentencia. Es importante también, sí, en relación con los casos resueltos por la Corte, como antes se decía, sí, la sala constitucional como lo máximo. Yo cuando tenía un pleito contra la Corte decía, estoy dando pruebas para recurrir ante alguien superior, y todos se reían ahí en la sala, este está loco, pero no entendían que lo que yo estaba diciéndoles era que los iba a llevar ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues no hubo necesidad de llevarlos porque magistrados suplentes declararon con lugar mi reclamo. Motivado precisamente en esa conferencia incendiaria de don Fernando Cruz, que precisamente mencionó también mi caso en esa conferencia. Bueno, eso ha sido evidente en los dos casos relacionados con Costa Rica, en que se ha declarado, digamos, ese incumplimiento. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto nada más ser muy breve en la conclusión. Quería ofrecerle mis excusas porque yo anoté probablemente mal y anoté que era la 1:30, por eso es que si me vieron entrar muy tranquilo no era una frescura por un menosprecio al horario de ustedes, sino que yo anoté mal la hora y ofrezco mis excusas por eso. Lo segundo es que hay otro elemento nada más para señalarlo,
es que en la sala hemos discutido sentencias en las que no se condena a Costa Rica, pero cuyo contenido tiene un efecto expansivo sobre decisiones o sobre interpretaciones. Una de ellas es la del caso de Chile, a propósito de la discriminación por razón de orientación sexual, por una persona que quería hacer una adopción, que ahora no recuerdo el nombre y el número de la sentencia, y sus partes. Otra ha sido también los requisitos para que puedan destituir a un funcionario, si es por elección popular, y de qué manera puede ser destituido. Y sobre los jueces también hay muchas, que tienen un efecto expansivo que me parece que va en el control de convencionalidad. Y creo que cuando uno contempla el tema de derechos fundamentales también puede apreciar un gran deterioro, porque observen cómo cuando en un país como Estados Unidos justifican las detenciones ilimitadas, cuando el propio Obama dice que hay que establecer normas para detenciones preventivas sin plazo, cuando se invade la intimidad, ya no es un tema jurídico, sino que es un tema de atmósfera internacional sobre derechos fundamentales. Yo creo a veces que tengo una impresión un poco deprimente. Y vean que además hay países que ya están pensando en salirse y dejar de lado y denunciar la convención. ¿Por qué? Bueno, porque la parte política está funcionando ahí más allá de lo que decidimos. Para mí ha sido un gusto poder tener la moderación de la mesa y ser muy breve en lo que digo, porque me parece que los expositores han sido muy claros en todo. Solo quería aprovechar este momento para agradecerle a la asociación y a todos los jueces del país y juezas del apoyo que yo recibí en noviembre pasado. Lo he hecho. Muchas gracias. A veces el apoyo se puede dar, a veces no se puede dar. Si no me hubieran podido dar el apoyo, la comprensión de mi parte también habría sido igual. En otras épocas, en el Poder Judicial, hubo jueces que fueron destituidos porque cada 4 años revisaban todos los nombramientos. Y muchas veces los jueces no pudimos hacer nada. Y ni siquiera nos podíamos pronunciar, porque pronunciarse significaba tener una situación precaria. Esta reacción de la judicatura demuestra que la judicatura está mucho más empoderada que hace 20 años, lo cual es muy positivo. Pero el hecho que se haya podido dar ese apoyo, como lo recibí también en el año 2000, efectivamente, en ese discurso, y hasta se publicó una página en el periódico entre los cuales firmaba don Javier y otra gran cantidad de jueces y juezas. Eso ha sido algo afortunado para mí en las circunstancias. Pero en una fue que yo di el paso al frente y hablé, porque hablaban de la independencia, pero casi siempre sobre esos temas hablamos como si fuera el mundo de Disney, ¿verdad? Y el discurso que yo hice se refería a problemas muy concretos, entre los cuales estaba incluido el de don Javier. Y lo segundo fue que yo me saqué la rifa en noviembre pasado, pero eso tenía una connotación política muy clara, lo cual es algo que ustedes no deben olvidar. Somos jueces, pero no somos técnicos, también lo político está incidiendo de alguna manera, y lo que tenemos que hacer siempre es tratar de dejar de lado lo político partidista, pero como jueces resolvemos. Y muchas veces están esperando nuestra resolución los que tienen poder, porque el poder que tenemos transitorio y muy precario es el que resuelve en ese momento. Entonces muchas veces en el ámbito político se nombra o se desea que el juez resuelva no lo que es justo, los valores, no. Yo quiero que usted me resuelva porque yo lo designé a usted, no se le olvide eso.
el clientelismo judicial podría ser. Así que muchas gracias y es un honor haber podido tener esta oportunidad para que ustedes, representando a todos los jueces y juezas del país, expresarles mi gratitud y mi agradecimiento. Muchas